Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta semana nos toca hablar sobre agrupación celular. Bien, aquí tengo la diapositiva que les envié a principio de mes y la vamos a poner en pantalla completa para poder observarla mejor. Donde pudimos ver diferentes tipos de tejidos. Yo sé que ustedes saben lo que es tejidos, yo sé que ustedes saben que cumplen funciones específicas, pero los vamos a volver a ver aquí en esta diapositiva. Bien, primero que todo, esta es la organización celular, que esta se la enseñé en quinto básico, o sea, ya pasó mucho tiempo desde que se la enseñé, así que esto es solo a modo de recordatorio. ¿Cómo se organizaban las células? Primero que todo, era una célula, se juntaban y hacían un tejido. Cuando un tejido se juntaba con muchos tejidos, hacían un órgano. Cuando muchos órganos se juntaban, formaban un sistema. Y cuando muchos sistemas se juntaban, formaban a un organismo o individuo. Bien, entonces, ese es el principio básico de las células y de la agrupación. Bien, estos se llaman niveles de organización y tienen características muy parecidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una célula del estómago está junta con otras células que forman el tejido del estómago, ¿cierto? Y cumplen funciones afines, como por ejemplo producir el ácido clorhídrico o los jugos estomacales que necesita el estómago para poder digerir los alimentos, ¿cierto? Bien, continuamos. Habían varios tipos de tejido, pero los clasificamos en cuatro principales. ¿Cuáles eran estos? El tejido muscular, ¿cierto? Pero, ojo, 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 ojo. El músculo no son solo estos. Ahí vamos a hablar de varios otros tipos de músculos, ¿bien? El tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido epitelial, ¿bien? El tejido conectivo vendría a ser el tejido, como lo dice el nombre, que conecta, que une, que está de relleno en ciertas partes también. El tejido epitelial es todo el tejido que está en contacto con el exterior o con cosas que vengan desde el exterior. Por ejemplo, la piel es un tejido epitelial porque está en contacto con todo el exterior, pero también todo lo que es el tracto digestivo tiene contacto con el interior, por ejemplo, porque cuando nosotros comemos algo viene de afuera y pasa por todo el cuerpo. Entonces, todo lo que sea el tracto digestivo también es tejido epitelial, como por ejemplo la parte interna de la boca, la parte interna del esófago, todo eso es tejido epitelial. El tejido muscular, que hay varios tipos de músculos, y el tejido nervioso, que son no solo los nervios, sino que el cerebro, las neuronas, ¿cierto? Bien, vamos a partir hablando del tejido muscular y yo les decía que habían tres tipos de músculos, ¿bien? Eh, los músculos podrían ser un músculo estriado, un músculo liso y, o, disculpen, un músculo cardíaco. El músculo estriado son las células que están agarradas a los huesos, ¿bien? O músculos esqueléticos también se le llaman, que son los típicos músculos como el bíceps, el cuádriceps, el pectoral, el tríceps, todos los músculos que es muy fácil reconocer, ¿cierto? Los típicos músculos estriados o esqueléticos son los que se pegan al esqueleto y que permiten los movimientos voluntarios. ¿Qué son movimientos voluntarios? Que los que uno quiere hacer. Por ejemplo, si yo quiero caminar, es porque estoy pensando en caminar, ¿cierto? Eso es un movimiento voluntario. También tenemos el músculo liso, que son fibras un poquito más redondas, podríamos decir, entre comillas, y están dentro de los vasos sanguíneos, como las venas, ¿cierto? Y algunos órganos, como el mismo esófago, el estómago, los intestinos, porque estos se mueven. No sé si ustedes han escuchado cuando suena la guatita que se está moviendo algo, pero uno no está pensando en que se mueva la guatita, ¿cierto? Esos son movimientos involuntarios y esto lo producen los músculos lisos, ¿bien? Y por último está el músculo cardíaco, que como lo dice el nombre, es del corazón, ¿cierto? El que permite que el corazón lata y se mueva y que permita que la sangre se mueva por todo el cuerpo también. Por lo tanto, este movimiento que es involuntario, porque nosotros tampoco pensamos que el corazón se mueva, yo no voy a decir de un momento a otro, corazón detente y me muero, no, ¿cierto? El corazón se mueve solito desde que nacemos, desde que tenemos la vida,
hasta que fallecemos, ¿cierto? Y eso es un movimiento también involuntario. Aquí tenemos algunas imágenes de este tipo de músculo. Esto es un músculo cardíaco, así se ve la célula de un músculo del corazón. Esta es la célula de un músculo esquelético, un músculo estriado, que son los del bíceps, por ejemplo, aquí. Y aquí tenemos un músculo liso. ¿Te das cuenta que es totalmente distinto el músculo liso? Pero también es un tipo de músculo. Bien, volvamos atrás un poquitito para recordarles que el músculo esquelético, el músculo estriado, es el único músculo que es voluntario, el único músculo que nosotros podemos mover voluntariamente. No así el músculo cardíaco, no así el músculo liso. Bien, eso. Después teníamos el músculo, disculpen, el tejido conectivo, que como conecta células, como lo dice el nombre. Y teníamos el primer ejemplo que era el tejido sanguíneo, ¿bien? Que eran los glóbulos rojos que están dentro de la sangre, ¿cierto? Por lo tanto, la sangre vendría a ser un tejido. ¿Por qué? ¿Por qué me dirían ustedes? La piel es un tejido, pero la veo sólida, ¿cierto? En cambio, la sangre es líquida. Sí, pero la sangre está hecha de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿cierto? Y al estar hecha de células, cuenta como tejido, aunque sea líquida. ¿Bien? Y esto conecta muchas partes del cuerpo, por eso se llama conectivo. Tenemos el tejido óseo, que es el que forma a los huesos y que son encargadas también de formar, las mismas células sanguíneas. Teníamos el tejido cartilaginoso, que son los cartílagos, ¿cierto? ¿Cuáles son ejemplos de cartílagos? La orejita, esta cosita que está en la orejita, que es como media dura y a la vez blanda, que se puede mover, se llama cartílago. Y eso está a través de todo nuestro cuerpo, entre medio de los huesos también, pero estos son los principales que nosotros podemos ver, la orejita y la nariz, ¿cierto? Ahí teníamos cartílago, ¿bien? El tejido nervioso. El tejido nervioso principalmente son células llamadas neuronas, ¿bien? Las neuronas son las que transmiten el impulso nervioso y el que permite mandar una señal desde el cerebro hasta cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿bien? También están las células gliales que se preocupan de nutrir y sostener a las neuronas. Esta, por ejemplo, sería un ejemplo de célula de una neurona, disculpen, y una célula glial vendría a ser esto, ¿cierto? Esta que está aquí, que se conecta con la venita y le entrega todos los nutrientes a la neurona para que pueda vivir. Eso es una célula glial y es parte del sistema nervioso. Bien, como les decía, el tejido epitelial también es el tejido que está en contacto con cosas del exterior. Teníamos el tracto digestivo y la piel, ¿cierto? Aquí teníamos el epitelio granular, disculpen, que es el que se encargaba de producir sustancias. Como les decía yo, en el estómago se producen fluidos como el ácido clorhídrico, en el páncreas hay fluidos como el jugo pancreático y también son tejidos epiteliales, ¿cierto? Y el epitelio de revestimiento, que es el que tenemos como el mayor ejemplo, la piel, porque reviste a todo nuestro cuerpo. Bien, los tejidos son muy importantes ya que todos nos entregan funciones específicas a cada órgano y por lo tanto pueden hacer que un organismo pueda subsistir. Bien, esto es en general. Yo sé que ustedes entendieron esto o entendían ahora con todo esto que les dije, porque los tejidos son muy importantes, cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo el tejido nervioso del cerebro, con él podemos movernos, porque si el cerebro no le dice al músculo que se mueva, el músculo no funciona, ¿cierto? Bien, ¿todas las células de nuestro cuerpo son iguales? Claramente no. Aquí pudimos ver, por ejemplo, el tejido nervioso, el tejido era distinto al tejido conectivo, como la sangre, era distinto al tejido cartilaginoso, ¿cierto? O era distinto al tejido muscular. ¿Por qué crees que es necesario que sean distintas? La respuesta más obvia a esta pregunta sería que porque cumplen distintas funciones, ¿cierto? Y al ser distintas pueden hacer distintas cosas. Por ejemplo, un músculo no tiene por qué producir ácido para el estómago, ¿cierto? Porque no corresponde, no es su función.
¿Qué es lo que era el tejido epitelial? Bueno, el tejido epitelial era todo el tejido que eh, estaba en contacto con el exterior, ¿cierto? O con cosas del exterior. Y teníamos dos tipos, el tejido o el epitelio granular, que es el que produce sustancias, y el de revestimiento, que es el que nos cubre, que es la piel, ¿cierto? Y entrega un ejemplo de cada uno de los tejidos y de dónde podemos encontrar en nuestro cuerpo. Eh, Tejido nervioso en el cerebro, tejido muscular en los bíceps o en el estómago, ¿cierto? O en el corazón. Eh, Tejido epitelial teníamos la piel, ¿cierto? Como epitelio, ¿cierto? Y tejido conectivo teníamos la sangre, los huesos, ¿cierto? También es un tejido conectivo. Y eso, chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más. Cualquier duda está mi WhatsApp, los profesores se lo pueden hacer llegar. Yo no tengo problema en responder preguntas estando en el horario que corresponda, ¿cierto? Muy tarde no, porque yo también tengo otras cosas que hacer. Saludos, chicos, saludos fraternos, que lo pasen muy bien, que aprendan harto, dedíquenle tiempo al estudio. Nos vemos. Chao, chao.